Hemos estado en esta serie de la arquitectura de la oración y obviamente llegamos a las partes finales de esta, en donde se nos enseña a través de Mateo capítulo 6 verso 13: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ese amén cierra como diciendo lo que significa el amén. Hoy en día el amén significa como que la porra que se le da a un predicador, ¿no? El predicador está ahí enseñando, está bien motivado y por allá la gente grita amén por aquí, amén por allá. Pero parece ser que es más, el significado se fue perdiendo y es más como decir: bien, dele adelante, pastor, qué buena onda. Sin embargo, amén quiere decir así sea. Cada oración que termina con amén lo que afirma es: yo creo lo que estoy diciendo anteriormente, creo por lo que estoy pidiendo, creo por las promesas de Dios que he orado, creo, por lo tanto digo que así sea, que así sea. Pero me llama la atención el porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. De Él es. Dios puede bendecirte mucho, pero recuerda que la bendición viene de Dios. Dios puede levantarte, honrarte, sí, pero recuerda que eso viene de Dios. Todo eso viene de Dios. Y por más que hagas, es su reino, no el nuestro. Este reino tiene un rey, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Sin embargo, quiero leerles un pasaje que está en Apocalipsis, donde habla de dar gloria a Dios. Dice así en el verso 8 del capítulo 4: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. No cesaban día y noche de decir, día y noche, no cesaban: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Ojo, esto no cesaban de hacerlo, de decirlo, ni de día ni de noche. ¿Se recuerdan la oración cuando Jesucristo dijo: pero mi Padre hará justicia o responderá pronto a aquellos que claman a Él de día y de noche? ¿Por qué lo quise unir? Porque creo que Jesús también estaba como tratando de revelarnos lo que al fin en Apocalipsis aparece, que también esos seres vivientes que están delante del trono de Dios hablan y declaran que Él es el Todopoderoso, el mismo de ayer, de hoy, de siempre, de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche. Esas son cosas prácticas, no te la pierdas, no lo dejes, de día y de noche, de día y de noche. La insistencia, la santa terquedad, como digo yo, funciona. Y Jesús empodera esto diciendo: clamen de día y de noche. Pero bueno, no nos detengamos tanto tiempo ahí, avancemos. Verso 9: siempre que aquellos seres vivientes, siempre, ¿cuándo? Siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, el Padre nuestro, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Siempre que aquellos seres dan gloria y honra, lo mismo, y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra. De nuevo, tuyo es el poder, la gloria, el reino y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Wow. Recordemos esto. Cerramos esta oración reconociendo que todo lo que oramos es porque de Él es el reino, el poder y la gloria. Y en el cielo, aquellos seres, cuando dan honra y gloria, diciendo que de Él es el poder, la gloria y la honra, dicen
que tienen acciones de gracias. ¿Se recuerdan los que vieron aquella la película en la caricatura de Kung Fu Panda? ¿Qué te traes? Molestando a mis amigos. ¿Te recuerdas que anduvo buscando el ingrediente secreto? Aquí tenemos un ingrediente que no puede faltar en la oración. Se llama gratitud. La gratitud es el final toque de sazón a una oración eficaz. Yo recuerdo muy bien, ¿verdad?, que cada vez que alguien, incluyendo a servidumbre que teníamos en la casa de niño, cada vez que alguien me servía algo, el jugo de naranja, un desayuno de unos huevitos revueltos o fritos, como le llaman en tu país, cualquier cosa, mi mamá siempre me decía, ¿cómo se dice? Y todavía cuando quería ponerle un poco más de énfasis me dice, no te oigo, ¿cómo se dice? Cuando me decía, ¿cómo se dice Cash? Es una cosa. Cuando me decía, ¿cómo se dice Carlos? Yo decía, ok, gracias, muchas gracias, muchas gracias. ¿Por qué cree que comenzamos siempre la conexión en nuestra iglesia en línea diciendo, gracias por conectarte? Porque la verdad no tienes la obligación de estar en esta conexión. Yo diría ni siquiera tienes el deber, ¿verdad? Somos una opción más en todo el planeta. Y si has elegido escucharnos predicar, lo único que puedo decirte es muchas gracias. Muchísimas gracias, ¿verdad? Y le ruego a Dios que siempre tenga una palabra que bendiga tu vida. Y gracias a los que dicen gracias también, ¿verdad? Muchas gracias de nuevo. ¿Cómo se dice? Esa educación que nuestros padres nos dieron de siempre manifestar agradecimiento realmente es oportuna. No la perdamos en el hogar, no la perdamos en el trabajo, no la perdamos entre amigos. ¿Qué cuesta decir un sencillo gracias? Muchas gracias. Agradecidos con Dios, sí, porque aquellos le dan gracias a Dios, pero agradecidos con las personas también. Jueces capítulo 8, verso 33, leemos: pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. 34. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jorobbaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Mira, una cosa es estar agradecidos con Dios a quien no vemos. Otra cosa es estar agradecidos con aquellos a quienes Dios ha usado. Y aquí tenemos este pasaje que nos enseña en la historia que aquel pueblo que fue librado de las manos de los madianitas, quienes saqueaban a Israel, quitándoles aún el sustento diario del alimento, por mano de Gedeón, que en su momento aquellos gritaron por Jehová y por Gedeón. Mira, en su momento gritaron por Jehová y por Gedeón. Ahora los teníamos que han vuelto a prostituirse, dieron su espalda a Dios, dice acá, y bastaría con esto, ¿no creen ustedes? De decir, bueno, se alejaron de Dios, se fueron tras dioses ajenos, pero la escritura agrega que además no se acordaron más de lo que Gedeón hizo por ellos. Si se dan cuenta, el olvido y la ingratitud parecen hermanas. No sé quién preside a quién, ¿verdad? Yo pienso que el dejar de agradecer diariamente las bendiciones que tenemos podrían llevarnos a olvidarnos de quien nos bendijo. Y tú dices, eso sería imposible. La Biblia está llena de esos imposibles que fueron posibles, ¿verdad? Gente que se olvida que fue Dios.
¿Cuántas promesas le hiciste a Dios, le has hecho a Dios y de pronto se nos olvida que fue Él? Por eso se recuerdan que Deuteronomio dice: y cuando tengas tus casas y tu ganado se multiplique y estés bendecido, solamente te pido algo, dice, ¿verdad? Se lo estoy parafraseando. No te olvides que fue Dios el que te dio el poder de hacer la riqueza. Entonces, creo yo que en la práctica, el hecho de estar agradeciendo y de estar agradeciendo y de estar agradeciendo nos mantiene alejados del olvido de aquellas bendiciones y de aquellos a quienes Dios ha usado para bendecirnos, ¿verdad? Pasa también a veces en las iglesias. No podemos tapar el sol con un dedo, ¿verdad? De pronto alguien como que pela cables y esto y lo otro, y incluso empieza a hablar mal de aquellas personas que tanto bien les mandó Dios a través de ellos. Aquellas personas que usan sus redes sociales para criticar un pequeño pedazo del mensaje que alguien predicó, pero jamás han escrito un agradecimiento por todo lo que han recibido de parte de Dios. Aquí la historia me dice que aquel pueblo de Israel se olvidó de Dios y se olvidó de Gedeón, por mano de quien Dios los había bendecido. Por lo tanto, yo creo que el olvido no viene antes que la ingratitud, sino es la ingratitud o la falta de agradecimiento la que nos hace entrar en la falta de memoria o recuerdo de lo que han sido personas y Dios para nosotros. Por lo tanto, yo quiero contarles que normalmente yo oro de día y de noche. Empiezo obviamente agradeciendo a Dios que me dio su espíritu y me hizo hijo de Él y me adoptó, pero el cierre, el último toque de sazón a ese plato exquisito de la oración eficaz es por lo menos en la noche orar, si quieres, únicamente por agradecimiento, ¿verdad? Agradecer todo el día, todo lo que tienes, todo lo que eres. En Colosenses 3:14 leemos: y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Lo que une es el amor. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Sed agradecidos. Para aquellas personas que siempre han dicho que es más importante ser que hacer, no puedo ser agradecido sin hacer acciones de gracias. La palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Qué bueno que tengamos alabanza, adoración, música, escritores de música, radios cristianas, medios digitales para compartir la alabanza y la adoración a Dios. Y en este contexto dice: sí, está bien, alaben, adoren a Dios, canten, bailen, dancen, pero den gracias. Den gracias. ¿No te están dando ganas de dar gracias a Dios allí donde te encuentras? Porque yo sí tengo gracias. Tengo ganas de decirle gracias por la comida, Gracias por la comida. Nuestras oraciones para bendecir los alimentos se han convertido en una repetición que un loro lo podría hacer. Repite sin meditar, repite sin sentido. No. En este momento, cuando despiertes, tú puedes darle gracias a Dios. Señor, estoy vivo, muchas gracias. Mientras que otros y muchos han partido a tu presencia en medio de la pandemia, tú me tienes acá vivo, con una nueva oportunidad, con un nuevo día. Gracias por el amanecer. Gracias
Gracias, gracias por el jardín de tu casa, por la estufa de la cocina, gracias por el mueble, gracias por el sillón donde te sientas, gracias porque tienes trabajo, y si estás desempleado, gracias por todo el tiempo que lo tuviste, y gracias porque seguramente seguirás proveyendo, Señor, esta familia, porque no he visto justo desamparado ni su simiente que mendiga el pan. Gracias porque tengo una iglesia en línea, gracias porque no me han dejado de predicar, gracias porque no nos han dejado, siempre intercediendo por nosotros. Muchas gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias por el vehículo en el que me transporto. Gracias por los estudios de mis hijos. Gracias, 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 muchas gracias, gracias. Todo el tiempo dando gracias. ¿Verdad? Yo le digo a la gente, a veces uno va en el tráfico, va en el tránsito así pesado, y uno empieza este tránsito, y ahí yo medito y respiro profundo. Cuento hasta 10 y digo, Señor, gracias porque tengo un vehículo para ir en medio del tránsito. ¡Yuhu! Gracias. ¿Has visto eso cuando se te va un poco la señal de tu celular? ¡Ay, esta señal! Gracias, tenés un móvil. Antes no teníamos nada, eso teníamos que marcar así. Creo que dar gracias a Dios por las personas que han partido a la presencia de Dios, por los años que nos los prestaron, que estuvieron con nosotros, y gracias por los demás parientes que tienes vivos y están contigo, siempre dando gracias. Mira, y sed agradecidos, dando gracias a Padre. Esdras capítulo 3 verso 11. Si vamos a ser agradecidos, hagamos notoria nuestra acción de gracias. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Estaban contentos por su templo, estaban agradecidos que lo tenían. Verso 12, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. ¡Wow! Imagínate, el pueblo de Israel estaba feliz porque estaban construyendo la segunda casa, ¿verdad? Estaban construyendo el templo, y de lejos unos estaban llorando, otros estaban gritando, y de lejos podían escucharlos, no distinguían una cosa de la otra, pero ellos no estaban diciendo, ay, gracias, Señor, por el templo, gracias por el lugar donde nos congregamos. Quiera Dios que pronto volvamos y nos congreguemos presencialmente, y cuando llegues a ese lugar, entra por sus puertas con acción de gracias, con voces de júbilo. Y estaban ellos felices y contentos porque lo tenían. ¿No crees que es bueno entrar por la puerta de tu casa también con acción de gracias, pequeña, grande, mediana, lo que Dios te haya provisto en este momento? Es decir, gracias, Señor. Tengo techo, gracias. Y estos con gran júbilo lo hacían. Gracias, Señor. Muchísimas gracias. En el Salmo 100, verso 1 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Así que aquí están los que se convirtieron al Señor y los que no, pero todos debemos cantar a Dios. Servid a Jehová con alegría, no con protestas, ¿verdad? Porque servir a Dios es mejor que cualquier trabajo. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia
y su verdad por todas las generaciones. Donde quiera que vayamos y entremos, un simple, sencillo, pero sincero, muchas gracias. Cae bien. Cae bien para el que lo expresa, cae bien para quien lo recibe. Ustedes saben que nosotros tenemos la costumbre, cuando alguien nos dice muchas gracias, respondemos de nada. Yo me estoy quitando ese de nada, porque el de nada minimiza la acción de gracias que alguien está practicando. Es mejor si alguien te dice muchas gracias, en lugar de decir de nada, puedes decir para servir. Es un honor, es un gusto. Qué agrado hacerlo, porque entonces reforzamos la gratitud de las personas, y quienes nos contestan así también refuerzan la nuestra. Si yo digo muchas gracias y la persona me dice de nada, dice uno, bien, es de mucho, por eso te estoy diciendo gracias. Gracias. O a veces decimos, la verdad, no tiene por qué darme gracias por esto. Entonces le estamos enseñando. La gente a no hacerlo, cuando la Biblia nos exhorta a que lo hagamos siempre. Así que si entras por las puertas de la casa del Señor, gracias. Si entras por las puertas de tu casa, gracias. Si entras a la casa donde te invitaron, muchas gracias por invitarme, es un honor estar acá. Y el otro va a decir, ha sido un gusto, por favor pase adelante. Y podamos nosotros tener prácticas que nos ayuden a que el agradecimiento no desaparezca, porque cuando desaparece el agradecimiento, entonces aparece el olvido. Y nos olvidamos de lo que alguien ha hecho. Siempre tratemos de ser agradecidos, ¿verdad? Usted sabe cómo me he sentido yo a veces cuando en las reuniones un niño aparece con un chocolate y me dice, pastor, te traje este chocolate, muchas gracias por lo que has hecho por nuestra familia. Y yo digo, un chocolate, yo digo, es un gusto servir. Dios nos ha bendecido de tal manera, yo no me atrevería a decir que Dios no espera agradecimiento. Yo pienso que Él espera agradecimiento, o por lo menos va a reconocer a quienes agradecen. Eso le pasó a unas personas que Jesús sanó en Lucas capítulo 17, verso 11. No lo sanó de un catarro o una gripe o un dolorcito de cabeza. En el verso 11 dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, una enfermedad que hace que la piel se caiga, incluso miembros del cuerpo se pueden caer, ¿verdad? Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, ni siquiera del pueblo de Israel. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado.
Noten algo, esto lo he enseñado muchas veces. Los 10 leprosos fueron limpiados, pero solo a uno le dijo: tu fe te ha salvado. El agradecido normalmente suele multiplicar las bendiciones que de Dios vienen, porque si somos agradecidos, fieles en lo poco, sobre muchos seremos puestos. Pero si no soy agradecido ni siquiera con lo poco, ¿cómo llegar a lo mucho? Es ahí donde lo mucho vuelve locas a algunas personas, porque en el proceso, estoy seguro, perdieron agradecimiento y luego se olvidaron que ha sido Dios y no ellos quienes han producido las cosas. Empezaste bien con Dios, agradeciéndole a Dios, bendiciendo su nombre. Agradecimiento se expresa de muchas formas: con palabras, con un abrazo, con una carta, con un regalo, con un obsequio, con un no tengo con qué, pero muchas gracias. Y aquel hombre fue y le dio gracias a Dios, le dio gracias a Jesús, lo adoró y dio gracias. ¿Ya se dieron cuenta? Allá arriba en el cielo, los seres angelicales adoran a Dios, lo reconocen y dan gracias. Ser agradecidos con Él. En 1 Corintios capítulo 14, verso 12 dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, en lenguas, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré en el espíritu, pero oraré también en el entendimiento. Cantaré en el espíritu, pero cantaré también en el entendimiento. Ojo a lo que sigue. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Quiere decir que la gratitud expresada con claridad, ¿sí? Primero da gloria a Dios y segundo edifica a las personas. ¿Qué es lo que quiero decir con este pasaje? Es: nosotros podríamos tener el don de hablar en otras lenguas, y dice, pero el que ocupa el lugar de oyente no sabe qué significan esas lenguas. Pero si hay una interpretación, ojo, dice acá él, ¿cómo va a glorificar a Dios? Por tu acción de gracias. Quiere decir que aún el Espíritu, cuando está clamando con gemidos indecibles, está diciendo muchas gracias. Es parte de la cualidad del Espíritu, decir gracias, ser agradecido, ser agradecido. En 2 Corintios capítulo 9. Verso 6 dice así: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, y su justicia permanece para siempre. Verso 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Pongan atención al 11, que es la clave: para que estéis enriquecidos en todo para toda
liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Yo quiero aprovechar a leer 1 Corintios 1:4. Dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Quiero ir cerrando acá diciendo muchas gracias a todas las ovejas preciosas de esta congregación que no han dejado de tener sus grupos, que no han dejado de hacer encuentros, que no han dejado de tener sus discipulados, de tener gente inscrita en la academia. Realmente muchísimas gracias por esas personas que en lugar de cerrar su grupo porque no se pueden reunir presencialmente, lo abrieron a través de una plataforma digital, que siguieron en la consejería, que hicieron los encuentros. Solo el fin de semana pasado tuvimos 1,200 personas en un encuentro por Zoom, con chats que los ayudan a tener consejería, a oración con ellos. De verdad, este año, a pesar de la pandemia, si Dios así lo permite, cerraremos con casi 4,200 personas graduadas de la Academia de Liderazgo. Y lo que quiero decir es, ¿por qué los números? No es para hacer alardes, los que nos están escuchando, es para decirte cuánto ha trabajado nuestra gente. Lo único que puedo hacer yo es estar agradecido con Dios y con la gente. Y dice la palabra que para aquellos que siembran abundantemente o escasamente, ¿verdad? Pero siembran, despierta, dice Pablo, en nosotros, los pastores o apóstoles, acción de gracias a Dios. Hay tantas cosas por las que podemos decir gracias. Muchas gracias.